Hola, el menú de hoy. 1. Tras la muerte de Prigozhin hay incertidumbre sobre el futuro del grupo Wagner en África. 2. En Bolivia, ministros invocan el derecho al trabajo para no ser interpelados por el Parlamento. Y 3. En nuestra sección Es Bueno Saber, pues es bueno saber por qué el dólar se ha convertido en un arma de relaciones exteriores para Estados Unidos. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a Hablemos del Mundo. Les decía entonces que tras la muerte de Yevgeny Prigozhin hay un manto de incertidumbre sobre el futuro del grupo Wagner y de sus empresas asociadas, que por cierto son muchas. No hay que olvidar que el grupo Wagner es una pieza muy importante de la expansión de la influencia rusa en África en particular, especialmente en República Centroafricana, donde están íntimamente imbricados en el sistema del poder. El grupo Wagner llegó a ese país tras el retiro de una operación militar francesa contra los rebeldes y había un vacío que llenar y eso lo llenó Wagner. El 2020, el grupo Wagner contribuyó de manera decisiva a impedir que los rebeldes tomaran la capital y el presidente Touadéra obviamente les está muy agradecidos. Los tiene ahora no solamente como celosos guardaespaldas, sino también a algunos de ellos, a sus principales miembros, los tiene como consejeros cercanos de la presidencia. Tan es así que estas personas entran y salen del palacio presidencial como si fuera su casa. E incluso el grupo Wagner ayudó hace unas 3 semanas al presidente a organizar un referéndum que finalmente le habilita al mandatario a presentarse de manera indefinida a la reelección. Para que vean ustedes cómo están en el corazón del poder en ese país. En Mali, por cierto, el grupo Wagner también dispone de alrededor de 1.500 hombres y está participando de la lucha contra los grupos yihadistas. Esto con sus métodos conocidos, muy brutales, que ha hecho que grupos de defensa de los derechos humanos los hayan denunciado por crímenes masivos contra la población civil. En ambos países, el grupo Wagner ha sido recompensado, vamos a decir así, con concesiones mineras. Y en Libia también, donde hace ya un buen tiempo, están asistiendo al general rebelde Khalifa Haftar. Y ahora el presidente Putin busca hacerse cargo del grupo Wagner y todo este conjunto de empresas que giran en torno al grupo Wagner. Lo que varios analistas consideran es que no va a ser tan fácil para Putin y su gente, digamos, de alguna manera reproducir esas relaciones tan especiales que había logrado establecer Prigozhin con varios actores locales en África. Así que vamos a ver hasta qué punto efectivamente logra sobrevivir el grupo bajo la tutela, esta vez sí, directa del Estado ruso. Antes de pasar a nuestro segundo tema, les comentamos que los calibradores de neumáticos integrales TACO-AR, distribuidos oficialmente en el Perú por BG SAC, les garantizan seguridad y economía en sus viajes. Les decía entonces que en Bolivia hay ministros que han presentado una acción de amparo contra la posibilidad de ser interpelados. Esto se da en un contexto político especial, de una gran confrontación entre especialmente dos grupos del MAS, el de Luis Arce, el actual presidente, y Evo Morales, el expresidente. Y en medio de todo ese pleito se están dando situaciones realmente surrealistas. Lo último es una acción de amparo, como les decía, que ha sido presentada por 8 ministros contra una ley que legisla la interpelación, bajo el argumento de que afecta su derecho al trabajo. Y un juez, de manera sorprendente, ha admitido la demanda y la ha elevado al Tribunal Constitucional. Pero lo que llama aún más la atención es que ha suspendido toda posibilidad de interpelación hasta que el Tribunal Constitucional decida. Recordemos que la interpelación es un mecanismo de control político del Parlamento al Ejecutivo. ¿Y en qué consiste? En que se cita a un ministro
para que responda unas preguntas que están en un cuestionario respecto de un problema que es de su competencia. Y si la mayoría de los parlamentarios no consideran satisfactorias las respuestas del ministro, pues proceden a censurarlo. Una cosa normal en toda democracia, por lo menos con mecanismos parlamentarios. Obviamente, la oposición, en este caso aliada con el sector de Evo Morales, ha protestado, ¿no?, diciendo que este juez ha cometido prevaricato. Bajo ese argumento, quién sabe, más adelante, en Bolivia o acá en el Perú, donde también pues, se están dando cosas muy extrañas, un presidente que puede ser vacado va a interponer una acción de amparo porque la posibilidad de que sea vacado afecta su derecho al trabajo. E incluso parlamentarios podrían interponer una acción de amparo ante la posibilidad de ser disueltos. Y Luis Arce también puso su cuota de surrealismo cuando hace unos meses restituyó al ministro del Interior del Castillo, que acababa de ser censurado por el Parlamento, lo volvió a nombrar en el mismo cargo. Y Evo Morales también es un especialista del surrealismo jurídico. Recordemos que en el 2019 presentó un recurso contra la imposibilidad constitucional de presentarse a un cuarto mandato, diciendo que esa prohibición violaba su derecho humano a ser reelegido. Y claro, el Tribunal Constitucional de manera increíble leyó la razón y ocurrió lo que ustedes saben después. Es decir, se presentó al cuarto mandato y hubo una denuncia de fraude y protestas y tuvo que renunciar finalmente al poder. Y ahora el MAS, dominado por él, ha presentado un estatuto en el que se proclama el liderazgo nato de Evo Morales en el partido, lo que significa en la práctica que nadie podrá presentarse a una elección interna para tener el cargo de líder del partido y reemplazarlo a él. Otro asunto que es francamente absurdo, que por supuesto ha dado lugar a un recurso ante la justicia. En otras palabras, en Bolivia se hace cada vez más frecuente en medio de toda esta polarización política que los políticos hagan lo que les da la gana con las normas y lo peor aún con la complicidad de magistrados, incluso los más altos. Lamentablemente, como sabemos, esto se está dando no solamente en Bolivia, sino en varios países de nuestra región y, como no, también en el Perú. Pasamos ahora a nuestra sección Es bueno saber. Y es bueno saber cómo así el dólar se ha convertido en un arma de política exterior para Estados Unidos. Cuando Estados Unidos quiere castigar a un determinado país, da una norma por la cual prohíbe negociar con ese país. Eso quiere decir que las empresas norteamericanas ya no pueden comprar ni vender a las empresas de ese determinado país, bajo pena de ser multadas y sus dirigentes ser procesados penalmente. Se supone que solo las empresas de Estados Unidos están sometidas a esa prohibición, pero en realidad no es así. En realidad casi todas las empresas del mundo en general pueden estar también obligadas por la misma prohibición. Obviamente, los países protestan que dicen, oye, Estados Unidos nos está imponiendo algo que les concierne a ellos solamente. Ahora, ¿cuál es el argumento de Estados Unidos para justificar eso? Pues lo que dice que toda empresa que utilice el dólar cae bajo el imperio de la ley norteamericana. Y claro, como el dólar es la moneda de uso internacional para todo tipo de transacciones, prácticamente todas las empresas del mundo pueden caer eventualmente bajo esa prohibición. Veamos un ejemplo. En 2015, tras un acuerdo de Irán con Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania, se levantaron las sanciones que habían sido impuestas años atrás a Irán por un programa nuclear que aparentemente tenía visos militares. Y gracias a ese acuerdo es que las empresas europeas dijeron, bueno, ahora sí vamos a hacer negocios con Irán, que es un país relativamente rico, más o menos. Y así, por ejemplo, las empresas Mercedes-Benz, Airbus, la petrolera francesa Total, estaban ya negociando para tener contratos muy provechosos. Pero ¿qué pasó? En 2018, el señor Donald Trump, bajo pretextos cualquiera, decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo y entonces reimpuso las sanciones norteamericanas. Y entonces las empresas europeas que ya veían, ¿no?, acá hacemos negocio, pues tuvieron que renunciar a sus sueños de grandes oportunidades en Irán. Por ese tipo de situaciones es que hay muchos países ahora que quieren reemplazar al dólar
como moneda para las transacciones internacionales. Por ejemplo, últimamente en el Mercosur se ha planteado crear una moneda común, como también el BRICS. China, por su parte, está logrando imponer el yuan para su comercio con diversos países, por ejemplo, Argentina y también Brasil. Pero, si bien es verdad que el dólar ha retrocedido un poco en lo que se refiere a su uso internacional, de todas maneras sigue siendo la moneda que prevalece. El yuan jamás podrá tener, digamos, el uso que tiene el dólar. ¿Y por qué? Porque no genera confianza. ¿Y por qué no genera confianza en los inversionistas? Por la política del gobierno chino de intervenir en la economía. Así que la verdad que el dólar tiene para rato y las quejas de varios países van a seguir. Hemos llegado así al final de esta edición. Cuídense y nos reencontramos en la próxima. Chau, chau.